El inconfundible olor antiséptico y a ropa de cama recién planchada flotaba en el aire frío de la habitación VIP del Hospital Sanitas La Zarzuela, aquí, en Madrid. Hacía apenas 3 horas que había dado a luz a nuestra hija, Lucía. El efecto de la epidural aún no había desaparecido por completo, y el dolor punzante del desgarro acompañaba cada una de mis respiraciones, recordándome que seguía viva. Mateo estaba de pie, exactamente a 1 metro de distancia de los pies de mi cama. Llevaba su impecable traje de chaqueta a medida, con ambas manos hundidas profundamente en los bolsillos del pantalón. Su espalda estaba rígida, tensa como la cuerda de un violín, y ni siquiera un destello de su mirada se desvió hacia la cuna de metacrilato donde descansaba la niña que acababa de nacer. Cuando termine la cuarentena del posparto, a partir de mañana, serás ama de casa a tiempo completo. Su voz rompió el silencio de la habitación. Sonó como el viento helado de la Sierra de Guadarrama en pleno noviembre, sin un solo rastro de calidez. Deja ese trabajo, continuó con un tono implacable. Ese absurdo empleo de restauradora de cuadros antiguos en el museo apenas te da para vivir. La casa necesita a alguien que cocine y cuide de la niña. No confío en las niñeras. Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. Incluso la matrona, que estaba ajustando el suero en mi abrazo, detuvo sus manos abruptamente. Miró a este hombre elegante y encorbatado como si fuera un monstruo. Y es que, si lo pensabas fríamente, lo era. Durante los 260 días de mi embarazo, este brillante director de arquitectura, un hombre que ganaba cerca de 2 millones de euros al año, no había gastado ni un solo céntimo en mí. Todo mi equipaje para el hospital, el costo de cada ecografía en las clínicas privadas e incluso el depósito para reservar esta misma habitación de lujo, todo salió de mis propios ahorros. Dinero que gané con un vientre enorme, pasando noches en vela respirando el olor a barniz y disolventes, restaurando lienzos del siglo XVIII con mis propias manos hasta que los dedos se me llenaron de callos. Y ahora, justo cuando acababa de regresar del umbral de la muerte, en mi momento de mayor vulnerabilidad física y emocional, él intentaba arrebatarme la última pizca de dignidad y de independencia económica que me quedaba. Quería convertirme en una máquina de cría gratuita, en una sirvienta cautiva que tuviera que extender la mano para rogar por cada euro. Cualquier otra mujer, en medio de esa desesperación, habría estallado en gritos histéricos. Quizá habría agarrado el vaso de cristal de la mesita de noche para estrellárselo en la cara, pero yo no lo hice. Me apoyé lentamente contra las almohadas, sintiendo el latido sordo de mis heridas. Mis labios, aún pálidos por la pérdida de sangre, se curvaron en una leve y serena sonrisa. Miré su rostro, frío y distante hasta el extremo, y respondí con una voz tan tranquila que me sorprendió hasta a mí misma. «De acuerdo». Fueron solo 2 palabras. Pero esas 2 simples palabras hicieron que el rostro altivo y despiadado de Mateo perdiera todo su color en una fracción de segundo. Esa única frase fue suficiente para derribar su muro de hielo y llevarlo a caer de rodillas frente a mi cama, temblando. Pero para entender cómo llegamos a este oscuro abismo, a esta sala de hospital fría y llena de secretos inconfesables, tengo que retroceder en el tiempo. Exactamente 260 días atrás, al día exacto en que el sol pareció apagarse para siempre sobre la Plaza Mayor de Madrid. Esta es mi historia, una historia que me enseñó que, a veces, el amor más inmenso se esconde detrás de la máscara más cruel. Antes de continuar con este viaje hacia el pasado, me encantaría saber quién me está acompañando hoy al otro lado. Déjame un comentario ahora mismo y dime, ¿desde qué hermosa ciudad del mundo estás escuchando mi voz? Para entender la inmensidad de la caída, primero debéis comprender desde qué altura nos precipitamos. Hubo un tiempo, no hace mucho, en el que Mateo era mi refugio absoluto. Aún recuerdo nuestros paseos dominicales por el Parque del Retiro.
Él era el tipo de hombre que al notar que mis manos estaban frías por el viento de enero, se quitaba su bufanda de lana y me envolvía con ella, frotando mis dedos con los suyos mientras me compraba castañas asadas cerca de la Plaza Mayor. Cuando yo trabajaba hasta tarde en el laboratorio del museo, luchando con bisturíes y lupas para salvar un fresco antiguo, él aparecía de madrugada con un par de churros calientes y un chocolate de San Ginés, solo para asegurarse de que yo había comido algo. Me miraba con una devoción que me hacía sentir la mujer más intocable y amada de toda España. Pero todo ese universo de ternura se desintegró una tarde de martes, hace exactamente 260 días. Estábamos en nuestro apartamento, un lujoso ático en el exclusivo barrio de Salamanca. La luz dorada del atardecer se filtraba por los inmensos ventanales, iluminando mis manos temblorosas. Sostenía un test de embarazo. 2 rayas rosas, nítidas e inconfundibles. Mi corazón latía desbocado de pura felicidad. Estaba esperando a que Mateo regresara. Ese día, él había ido a la Clínica Universidad de Navarra para hacerse un chequeo médico ejecutivo anual, una rutina obligatoria para los altos directivos de su firma de arquitectura. A las 7:30 de la tarde, escuché el giro de la llave en la cerradura. Corrí hacia el recibidor, descalza sobre el suelo de ocle, escondiendo el test de plástico detrás de mi espalda como si fuera el tesoro más grande del mundo. «Mateo», le dije, con la voz ahogada por la emoción. Y puse la prueba frente a sus ojos. Nunca mientras viva olvidaré su reacción en ese instante. Yo esperaba que dejara caer su maletín de cuero. Esperaba que me levantara en brazos, que llorara de alegría, que besara mi vientre a un plano. Pero no hubo abrazos, no hubo sonrisas. Él llevaba en la mano una gruesa carpeta blanca con los resultados de sus exámenes médicos. Al ver las 2 rayas rosas, su cuerpo entero se paralizó. Vi cómo la sangre abandonaba su rostro hasta dejarlo del color de la ceniza. Sus ojos, habitualmente llenos de luz, se oscurecieron de golpe. Me miró, pero no con la mirada de un futuro padre, sino con la mirada de un hombre que acaba de escuchar su propia sentencia de muerte. Había en sus pupilas un terror absoluto, una desolación tan profunda y salvaje que me cortó la respiración. «Mateo, ¿qué pasa? ¿No te alegras?», le pregunté, sintiendo que el nudo en mi garganta se endurecía. Él no respondió. Tragó saliva con dificultad, desvió la mirada y, sin decir una sola palabra, me pasó por un lado chocando su hombro con el mío. Se encerró en su despacho y echó la llave. Esa misma noche, el Mateo que yo conocía murió. Fue reemplazado por un extraño calculador, frío y despiadado. Cuando finalmente salió de su despacho, ya era de madrugada. Se paró en el marco de la puerta del dormitorio y, sin mirarme a los ojos, soltó su primer golpe. Tengo que hacerme cargo de un proyecto de urbanización a gran escala en Barcelona. Es un proyecto cerrado, me exigirá viajes constantes y dedicación exclusiva. Hizo una pausa, y su voz sonó metálica. La boda que íbamos a celebrar el mes que viene en la Catedral de la Almudena queda pospuesta indefinidamente. Sentí como si me hubieran arrojado un balde de agua helada en pleno rostro. Teníamos la iglesia reservada desde hacía un año, el vestido blanco colgado en el armario, las invitaciones enviadas. ¿Pospuesta? «Pero Mateo, estoy embarazada», supliqué, sin entender nada. «Precisamente por eso, no tengo tiempo para tonterías románticas ahora», respondió, dándome la espalda para meterse en la cama. Desde ese maldito día comenzó lo que yo llamo el asfixiante bloqueo económico. Una semana después, bajé al supermercado de El Corte Inglés para comprar algunas cosas para la casa. Cuando fui a pagar con la tarjeta de crédito conjunta que teníamos en el Banco Santander, el terminal pitó en rojo. Operación denegada. Llamé al banco, muerta de vergüenza, en la caja, y la operadora me informó que el titular principal había cambiado todas las contraseñas y restringido los accesos de las tarjetas secundarias. Al llegar a casa, le pedí explicaciones. Él, sirviéndose un vaso de whisky, me miró con desdén. «El mercado inmobiliario está inestable. He bloqueado el dinero en fondos de inversión a plazo fijo», mintió. «Tú siempre presumes de ser una restauradora independiente. Pues págate tus cosas.
Aprende a administrarte. Yo me quedé allí, de pie en la cocina, con mi incipiente barriga de embarazada, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. No era solo la crueldad de sus palabras, era la mirada gélida, el desprecio, la forma sistemática en la que comenzó a aislarme y a hacerme sentir que nuestro bebé y yo éramos una carga asquerosa para él. Así comenzó mi embarazo, sin un beso de buenas noches, sin una mano en el vientre para sentir las primeras patadas, y con la certeza de que el hombre que amaba se había convertido en mi peor verdugo. Pero lo que yo no sabía, lo que ni siquiera podía imaginar en mis peores pesadillas, era el abismo de sufrimiento físico que él estaba ocultando detrás de esa puerta cerrada. El primer trimestre del embarazo fue un auténtico infierno terrenal. Las náuseas matutinas no eran matutinas, eran una tortura constante de 24 horas. No retenía ni el agua, y llegué a vomitar bilis hasta sentir que mi garganta estaba en carne viva. Una noche, cerca de las 2 de la madrugada, un antojo irracional y desesperado se apoderó de mí. Solo podía pensar en uvas blancas frías y sobre todo en jamón ibérico de bellota. Era un instinto primario del cuerpo, pidiendo algo de proteína y azúcar que mi estómago no rechazara. Con los ojos enrojecidos, sacudí el hombro de Mateo, que dormía dándome la espalda en el borde de la cama, lo más lejos posible de mí. Se giró lentamente. A la luz de la calle que entraba por la persiana, sus ojos me miraron como si yo fuera un intruso molesto. «Mateo, lo siento mucho», susurré, sintiéndome patética. «¿Podrías pedir por alguna aplicación un poco de jamón y algo de fruta? No he comido en todo el día y me siento mareada». Él bufó con fastidio, tirando bruscamente de las sábanas. «¿60 euros por un plato de jamón a las 2 de la mañana? ¿Te crees que cago dinero, Elena?», gruñó con una voz cargada de veneno. «Tus proyectos de restauración están estancados porque ahora eres una mujer preñada e inútil. No aportas 1 euro a esta casa y pretendes tener caprichos de reina. Bebe un poco de agua y vuelve a dormir». Mi corazón se encogió como si lo hubieran sumergido en hielo. Este era el director de diseño que acababa de cobrar un bono anual de $500,000, el hombre que conducía un Audi Q8, haciéndome sentir miserable y mendigando por 60 tristes euros de comida para alimentar al bebé que crecía en mi interior. Esa noche no lloré. El desprecio seca las lágrimas más rápido que el viento. Al día siguiente tomé el metro hasta el centro de Madrid y acepté un contrato privado del obispado para restaurar unos manuscritos eclesiásticos del siglo XVII que habían sufrido daños por humedad. Era un trabajo minucioso, estresante y mal pagado, pero necesitaba el dinero para mis ecografías privadas, ya que él se había negado a incluirme en su seguro médico premium. Me sentaba durante 8 horas seguidas con mi enorme barriga apretada contra la mesa de luz, limpiando el moho de los pergaminos con hisopos microscópicos. Pero a medida que avanzaba mi embarazo, empecé a notar cosas sumamente extrañas en el comportamiento de Mateo. Su crueldad venía acompañada de ataques de ira repentinos y una inexplicable torpeza que no encajaba con el hombre perfeccionista que yo conocía. Una mañana me levanté pesadamente para prepararme un té. Él estaba en la cocina. Fui a alcanzar una taza y él, en un supuesto gesto de cortesía, intentó pasármela, pero la taza nunca llegó a mis manos. Cayó al suelo de mármol con un estruendo ensordecedor, estallando en 1000 pedazos de porcelana. Antes de que yo pudiera reaccionar, Mateo estalló en furia. «Joder, Elena, eres inútil hasta para coger una taza», gritó, con el rostro enrojecido. «Lo dejas todo en el borde. ¿Querías quemarme las manos con agua hirviendo?». Yo retrocedí, temblando, mirando los cristales rotos. Estaba tan absorta en mi propio dolor y en la humillación que no me di cuenta de un detalle crucial. No vi que en ese preciso instante la mano derecha de Mateo, la que había dejado caer la taza, estaba oculta detrás de su muslo, sufriendo un espasmo incontrolable y violento. Había otros detalles. Mateo empezó a encerrarse en su despacho casi todas las noches. A veces, a las 3 o 4 de la madrugada, yo me despertaba con un calambre en los gemelos, retorciéndome de dolor en la cama sola, y escuchaba el zumbido ahogado de su trituradora de papel trabajando sin descanso.
Cuando salía del despacho por la mañana, su aspecto era demacrado, pero lo que más me llamaba la atención era su reloj. Tenía la costumbre de ajustarse la correa de cuero de su Rolex en la muñeca derecha de una forma casi demencial. Lo apretaba tan fuerte que la piel de su muñeca estaba permanentemente marcada con una profunda línea roja, casi magullada. Y luego estaba el olor. El lujoso aroma de su perfume habitual había sido reemplazado por un olor fuerte, penetrante y medicinal. Era pomada de árnica, un antiinflamatorio muscular muy fuerte. Cuando le pregunté, con frialdad, a qué se debía ese olor, él ni siquiera levantó la vista de su portátil. Estoy levantando pesas en el gimnasio para liberar el estrés de tener que aguantarte. Me he desgarrado un músculo del hombro. Solté una risa amarga y salí de la habitación. Un hombre que se niega a pagar los gastos médicos de su mujer embarazada para que no aborte espontáneamente, sí que tiene tiempo y energía para ir a levantar pesas al gimnasio. En ese momento, juré por mi vida que en cuanto diera a luz y terminara mi recuperación, cogería a mi bebé, mis herramientas de restauración y desaparecería de su vida para siempre. Estaba convencida de que su actitud era la de un narcisista miserable que nos consideraba un estorbo para su libertad. Pero la verdad, la espantosa, oscura y sangrienta verdad, estaba a punto de revelarse a través del objeto más insospechado de la casa. El punto de ruptura definitivo, el que hizo estallar todo en pedazos, ocurrió una semana antes de dar a luz. Era un jueves gris en Madrid. Mateo llegó del trabajo y sin decir ni hola, dejó una caja sobre la isla de la cocina. Era un monitor inteligente para bebés de última generación, de una marca carísima. En silencio, arrastró una silla, se subió a ella con cierta torpeza que en el momento achaqué al cansancio, y lo instaló en una esquina del techo del dormitorio principal. La lente gran angular apuntaba directamente hacia la cuna vacía de madera blanca, y por extensión también cubría nuestra cama. Miré ese pequeño ojo de cristal negro con absoluto asco y desprecio. El mismo hombre, el avaro, que me había negado 60 euros para comer cuando estaba muerta de hambre por las náuseas, ahora se gastaba más de 500 euros en este aparato. ¿Para qué? Lo pensé de inmediato, para controlarme, para vigilar que yo no descuidara a su heredera, para tener pruebas y decidí a pedir la custodia exclusiva el día que nos separáramos. Su nivel de psicopatía y manipulación me daba escalofríos. Sin embargo, pasaron los días y algo sumamente extraño empezó a llamar mi atención. Mi profesión como restauradora de arte me ha entrenado para ver lo que otros pasan por alto. Mis ojos están acostumbrados a detectar una pincelada falsa en un óleo del siglo de oro o una grieta microscópica en el barniz. Ese ojo clínico se enfocó involuntariamente en la cámara. Según el manual que encontré tirado en la basura, ese monitor enviaba las imágenes en tiempo real a una aplicación móvil mediante Wi-Fi. Para que eso ocurriera, un pequeño indicador LED verde en la parte frontal debía estar encendido. Pero ese indicador verde nunca se encendió, ni de día ni de noche. La cámara no estaba conectada a la red de internet de la casa. Si no está transmitiendo imágenes a su móvil, ¿qué sentido tiene haberla instalado?, me pregunté una mañana mientras bebía un vaso de leche fría. Impulsada por una mezcla de paranoia y una curiosidad casi obsesiva, aproveché que Mateo se había marchado a la oficina de su firma de arquitectura en el Paseo de la Castellana. Acerqué una pequeña escalera de aluminio. Me subí con mucha dificultad debido al enorme peso de mi vientre de casi 9 meses y descolgué la cámara de su soporte magnético. Me senté en el sofá de la sala de estar, con el dispositivo en mis manos. Lo revisé centímetro a centímetro. Al darle la vuelta, oculto bajo una pestaña de goma gris, encontré algo que hizo que mi corazón diera un vuelco. Era una ranura para una tarjeta de memoria física, una pequeña micro SD. Pero lo verdaderamente alarmante no era la tarjeta en sí, sino el plástico que rodeaba la ranura. Estaba lleno de minúsculos rasguños metálicos, marcas recientes. Cualquiera que no tuviera mi formación no lo habría notado, pero para mí era evidente. Alguien, con las manos muy temblorosas y una torpeza extrema, había estado sacando y metiendo esa diminuta tarjeta de memoria, todos los días. Mi pulso comenzó a acelerarse, las palmas de mis manos sudaban frías.
Una cámara desconectada de Internet que se graba a sí misma en una tarjeta extraíble que alguien saca en secreto todas las noches. ¿Qué diablos estaba grabando Mateo en nuestra habitación mientras yo dormía? Apreté la tarjeta con la uña hasta que hizo un clic y saltó hacia afuera. Caminé rápidamente hacia mi pequeño estudio de restauración, sintiendo una pesadez en el bajo vientre, e inserté la tarjeta en mi portátil. Un sonido de alerta de Windows rompió el silencio de la casa. En la pantalla apareció una carpeta oculta. Con un doble clic, la abrí. No había videos, no había imágenes mías durmiendo ni de él espiándome. En su lugar, la carpeta estaba llena de decenas de archivos de audio. Puros archivos en formato MP3. En la pantalla mostraba un fondo completamente negro. Me fijé en las fechas y las marcas de tiempo de los archivos. Todos, absolutamente todos, habían sido grabados entre las 2 y las 4 de la madrugada, las mismas horas malditas en las que él me daba la espalda en la cama o se encerraba en su despacho. Mis manos temblaban tanto que apenas podía manejar el ratón del ordenador. Conecté mis auriculares de diadema, esos que uso para aislarme del mundo cuando restauro obras delicadas. Me los puse sobre las orejas y cerré los ojos. Hice clic en el archivo más reciente, grabado la noche anterior. Al principio, solo escuché el ruido blanco de la estática y el zumbido lejano del tráfico de la calle de Alcalá, pero luego escuché la voz, y en ese instante exacto, mi mundo tal y como lo conocía se fracturó para siempre. El ruido blanco del archivo de audio llenó mis oídos, acompañado por el suave silbido de la respiración de alguien que estaba demasiado cerca del micrófono. Y entonces escuché la voz, pero no era el tono arrogante, frío y metálico con el que Mateo me hablaba todos los días. Era un susurro roto, ahogado. Era el sonido de un hombre que estaba llorando tan profundamente que parecía estar atragantándose con sus propias lágrimas. «Hola, mi pequeña Lucía», dijo la voz. Sonaba rouca, como si las cuerdas vocales estuvieran arañadas por el dolor. Hoy tu papá ha sido un inútil, mi niña. Ni siquiera he tenido fuerza para sostener la taza de té de tu madre. La he dejado caer. Se ha roto en pedazos, igual que el corazón de mamá cuando le he gritado para ocultar que mi mano ya no me obedece. Un sollozo desgarrador, animal y gutural interrumpió la grabación. Yo dejé de respirar. Me aferré al borde del escritorio con tanta fuerza que mis nudillos se volvieron blancos. Me duelen las piernas, Lucía. Los calambres de esta noche son insoportables, como si me estuvieran retorciendo los músculos con alicates. Pero no me atrevo a moverme. No me atrevo a quejarme, porque si tu mamá se despierta y me ve así, lo sabrá todo. Lo siento tanto. Lo siento, mi amor. Tengo tanto miedo de que para cuando nazcas mis brazos estén tan muertos que no pueda levantarte y darte un beso. Mateo tomó una bocanada de aire temblorosa en la grabación, y su voz bajó a un susurro desesperado. Papá tiene que ser cruel, Lucía. Tiene que ser el peor hombre del mundo para que mamá lo odie y se vaya lejos con su dinero antes de que yo me convierta en un monstruo babeante atado a una silla de ruedas. Mientras todavía pueda mover los dedos para ticlear, tengo que terminar de preparar nuestro adiós. Me arranqué los auriculares de la cabeza. El aire desapareció de mis pulmones. ¿La mano no le obedece? ¿Calambres insoportables? ¿Antes de que me convierta en un monstruo en silla de ruedas? Las palabras resonaban en mi cabeza como campanas fúnebres. El reloj apretado hasta la carne viva, el olor a pomada de árnica, la taza rota, su furia irracional para encubrir su torpeza. Dios mío, él no estaba levantando pesas, él estaba perdiendo el control de su propio cuerpo. Un pánico ciego y brutal se apoderó de mí. Me levanté de un salto, a pesar de mi vientre pesado, y corrí hacia el despacho de Mateo, la habitación prohibida. La puerta, milagrosamente, no estaba cerrada con llave. Entré. Mis ojos escanearon frenéticamente la habitación hasta detenerse en el rincón más oscuro, la destructora de papel. Me arrojé al suelo.
Saqué la bandeja de plástico de la máquina y vacié su contenido directamente sobre la inmensa mesa de cristal de su despacho. Era una montaña de recortes blancos, miles de tiras de papel confeti, mezcladas en un caos absoluto. Para cualquier persona normal, reconstruir eso sería una tarea imposible, pero yo no era una persona normal. Soy una restauradora de arte del Museo del Prado. He pasado mi vida uniendo fragmentos de papiros quemados y pergaminos destrozados por los siglos. Traje mi lámpara de luz rasante, mis pinzas de precisión, los botes de cola metilcelulosa libre de ácidos y placas de vidrio de mi taller. Con mis 9 meses de embarazo, el dolor en la zona lumbar era como si me estuvieran clavando cuchillos calientes en la espalda, pero no me detuve. Pasé 48 horas casi sin dormir, apenas bebiendo sorbos de agua, ordenando las letras y los membretes de aquellas tiras de papel como si estuviera cosiendo los pedazos de mi propia alma. En la madrugada del tercer día, frente a mis ojos hinchados y rojos por el cansancio, la verdad finalmente tomó forma bajo el cristal. Había reconstruido 2 documentos. El primero tenía el membrete del Departamento de Neurología del Hospital Universitario La Paz. La fecha del diagnóstico era exactamente el mismo día en que yo le había enseñado el test de embarazo de 2 rayas. El diagnóstico final estaba escrito en negrita: esclerosis lateral amiotrófica. La enfermedad de ELA, fase agresiva y de progresión ultra rápida. El segundo documento me destruyó por completo. Era un contrato legal de un fideicomiso internacional gestionado en Suiza. Mateo había liquidado todas sus acciones en la empresa, había vaciado sus cuentas bancarias e incluso había hipotecado en secreto el piso de sus padres fallecidos. El capital total, 20 millones de euros. Beneficiarias únicas, irrevocables e inmodificables: Elena y su hija Lucía. Pero lo que rompió mi corazón en 1000 pedazos fue la cláusula final de ejecución del contrato. El dinero solo se liberaría a mi favor bajo una condición estricta: la separación legal absoluta y demostrable entre los progenitores, asumiendo la madre la custodia total de la menor por diferencias irreconciliables. Las lágrimas cayeron sobre el cristal que protegía los papeles. Lo entendí todo. Mateo, a los 15 años, había visto a su padre sufrir una parálisis total durante 5 años. Había visto cómo esa enfermedad convertía a su madre en una cuidadora demacrada, deprimida y destruida. Él había jurado que nunca le haría eso a la mujer que amaba. No era un miserable, no era un avaro. Estaba librando una carrera contrarreloj contra la muerte, reuniendo cada euro que podía, forzando un guión de villano despiadado para que yo lo odiara. Quería que yo cogiera esos 20 millones y me fuera a vivir una vida espléndida con nuestra hija, con la conciencia tranquila de haber abandonado a un cabrón, mientras él se quedaba solo en la oscuridad, esperando ahogarse en sus propios fluidos cuando sus músculos respiratorios se paralizaran. Un agudo, terrible e incontrolable dolor me atravesó el vientre en ese preciso instante. El estrés de las 48 horas y la conmoción habían provocado el parto. Rompí aguas ahí mismo frente a la mesa de cristal. Y así, arrastrada por las contracciones, volvemos a esta fría habitación del Hospital Sanitas La Zarzuela. El silencio era tan denso que podía escuchar el latido de mi propio corazón. Mateo seguía allí, a 1 metro de los pies de mi cama. Seguía esperando a que yo estallara. Esperaba que le gritara que era el ser más repugnante de la tierra, que le exigiera el divorcio inmediato y que me llevara a la niña lejos de él, activando así su maldito plan maestro del fideicomiso suizo. Por eso, cuando escuchó mis 2 palabras, de acuerdo, pronunciadas con tanta calma y una leve sonrisa, algo en su maquinaria mental se atascó. Clavé mis ojos directamente en su mano derecha, esa mano que seguía escondida en el bolsillo de su pantalón a medida, y que a pesar de la gruesa tela, yo podía notar cómo temblaba sin control. «De acuerdo», repetí, alzando un poco más la voz para que las matronas también me escucharan. «Dejaré el trabajo en el museo. Me convertiré en ama de casa a tiempo completo, principalmente porque alguien tendrá que empujar tu silla de ruedas y darte de comer con una cuchara de plástico dentro de unos meses, ¿verdad?». Si un rayo hubiera caído directamente sobre su cabeza, el efecto no habría sido tan devastador.
Las pupilas de Mateo se dilataron por el horror. Dio un paso torpe hacia atrás, como si yo le hubiera disparado al pecho a quemarropa. Aparté las sábanas blancas del hospital de un tirón. No me importó que estuviera sangrando. No me importó que los puntos de sutura me ardieran como fuego vivo. Con un movimiento brusco, me arranqué la vía del suero del dorso de la mano. Una gruesa gota de sangre resbaló por mi piel, pero ni siquiera parpadeé. Puse mis pies descalzos sobre el suelo helado y caminé, tambaleándome pero erguida, hacia él. «Escuché los audios, Mateo», le dije, deteniéndome a escasos centímetros de su rostro pálido. Encontré la tarjeta de memoria que metías y sacabas cada madrugada en la cámara del dormitorio. Y también reconstruí lo que había en tu destructora de papel. Junté y pegué una por una las piezas de tu informe neurológico del Hospital La Paz y tu estúpido contrato de 20 millones de euros. Él intentó hablar, pero su mandíbula temblaba. Sus ojos, que habían sido 2 pozos de hielo durante 9 meses, se llenaron instantáneamente de lágrimas ardientes. Esclerosis lateral amiotrófica, ELA. Dije las siglas con la firmeza de quien lee un veredicto. ¿De verdad creíste que podías disfrazarte del peor cabrón de Madrid para ahuyentarme? ¿Creíste que me tragaría el cuento y te dejaría morir solo y a oscuras, pudriéndote en tu propia dignidad herida? Al escucharme pronunciar el nombre de la enfermedad, la máscara de hierro que Mateo había llevado durante 260 días se hizo polvo. El orgulloso arquitecto, el ejecutivo implacable de 1,85 m, perdió toda la fuerza en las rodillas. Se desplomó frente a mí, cayendo de hinojos sobre el suelo del hospital. Se tapó la cara con ambas manos y de su garganta escapó un aullido primitivo, el llanto de un niño pequeño y asustado que ha perdido el mundo entero. «Por favor, Elena, te lo ruego», sollozaba, con la frente apoyada en las baldosas. Vi lo que le pasó a mi padre. Vi cómo sus músculos se consumían hasta quedar como un esqueleto. Vi a mi madre enfermar de depresión, lavándole la orina y las heces durante 5 años. Yo voy a ser un monstruo, Elena. No podré hablarte, no podré acariciarte. Seré un bloque de carne inútil. Coge el dinero y vete. Huye de mí, por lo que más quieras. Salva a nuestra hija de ver esta miseria. Me arrodillé frente a él, ignorando por completo mi propio dolor postparto. Agarré sus muñecas y aparté las manos de su rostro empapado de lágrimas. Miré esa cicatriz roja y profunda que el reloj había dejado en su piel. «¿Cómo te atreves, Mateo?», le susurré, acercando mi frente a la suya. «¿Cómo te atreves a decidir por mí? El matrimonio y el amor no son solo para pasear por el retiro los domingos cuando brilla el sol. Si tú eres un bloque de carne atado a una cama, serás mi bloque de carne aislado. Si no puedes abrazarme, yo te abrazaré por los dos. Si no puedes hablar, yo seré tu voz». Entrelacé mis dedos con los suyos. Su mano derecha temblaba por los espasmos de Lela, pero yo le apreté tan fuerte que hice que se detuviera. «No me voy a ir a ninguna parte. Vamos a usar ese dinero para encontrar a los mejores médicos del mundo, y vas a vivir lo suficiente para que Lucía recuerde cómo suena la risa de su padre. ¿Me oyes? No te atrevas a rendirte ahora porque yo no me rindo». Mateo me miró a los ojos, y por primera vez en 9 meses, el terror desapareció de su mirada, dejando paso a una rendición absoluta. Me rodeó la cintura con los brazos, apoyó su rostro en mi pecho y lloró, empapando la bata del hospital. En ese mismo instante, desde la cuna de metacrílico, Lucía dejó escapar su primer llanto en la habitación, como si estuviera respondiendo al abrazo de sus padres. El camino que tenemos por delante es un oscuro y aterrador precipicio. La enfermedad es implacable, pero esta tarde, mientras miro el sol poniéndose sobre los tejados de Madrid, sé una sola cosa. Mientras yo siga aferrada a su mano, él nunca caerá solo al vacío. Y eso, para nosotros, ya es suficiente. Amigos, espero que la historia de hoy haya tocado alguna fibra en sus corazones. A veces juzgamos las acciones de los demás sin saber el infierno silente que están atravesando. Si esta historia te hizo sentir algo especial, por favor, regálame un me gusta y deja un comentario. Tus palabras son el motor que me impulsa a seguir buscando historias que curan el alma. Suscríbete al canal, activa la campanita y nos escuchamos en la próxima historia. Un abrazo enorme y mucha luz para ti.
Muchas gracias a todos los oyentes por acompañarnos en esta historia del canal Su Corazón Oculto. Si este relato ha tocado tu corazón, no olvides darle like y suscribirte para ayudarnos a seguir creando y compartiendo nuevas historias. También te invitamos a dejar tu comentario contándonos qué piensas sobre este caso y desde qué ciudad o país nos estás escuchando. Nos encantará leerte y sentirte cerca. Queremos recordarte que todo el contenido, los personajes, las imágenes y la voz de este video son ficticios y han sido creados con el apoyo de inteligencia artificial durante el proceso de producción. Gracias de corazón por estar aquí con nosotros y hasta la próxima historia.